tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:01, 9 graditos la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Estamos en vivo arrancando La Caja Negra, como todos los martes por Unicanal. Gracias por la preferencia. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 temas si nos da el tiempo. Rapidito. Gobierno de Abdo usó al Banco Central del Paraguay a su antojo, palos a los adversarios, complicidad con lavadores. Esto tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirma el fallo a favor del Banco Nacional de Fomento en el caso Messer. ¿Se acuerdan de ese caso? Tuvo operación política, supuestas faltas administrativas ya prescribieron. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar a la apelación del BCP. Concluye que el Banco Nacional de Fomento aplicó los controles a los fondos del caso Messer. Y también tenemos megaestructura de tráfico de drogas se gestó y potenció bajo gobierno de Mario Abdo. Estamos hablando del caso de 713 páginas, tiene la acusación del fiscal PAC. El caso Ultranza, con el equipo La Caja Negra, revisamos esa acusación, desmenuzamos, preparamos un informe. La mayor red criminal del narcotráfico se fortaleció en la administración, en el gobierno anterior. Narcos instalaron su red de tráfico de drogas. El clan Isfran Marcet operaron a gran escala entre el 2020 y el 2021, no lo decimos nosotros, eso está en la acusación que presentó el Ministerio Público la semana pasada. Se revela cómo en esa acusación, cómo Marcet y Tío Rico consolidaron este esquema delictivo. Y vamos a arrancar con este informe, pues ya está con nosotros Hernán Escobar, es director del Sistema 911, criminal humillación en hospital, esto que veíamos el fin de semana. Esto de vuelta pone en discusión algo que ya habíamos hablado en varios programas acá en La Caja Negra, la necesidad de mejorar la coordinación en respuesta a emergencias, los casos de patrulleras que fungen de ambulancia para asistir a accidentados, la inhumana falta de reacción en situaciones de emergencia, etcétera, etcétera. Y de eso vamos a hablar, si se ha avanzado o no para el plan integral, para optimizar recursos, etcétera, etcétera. Tenemos un informe haciendo una introducción a este tema y a la vuelta ya hablamos con Hernán Escobar, director del Sistema 911. Dígale que llame ambulancia, esta gente tiene que llamar ambulancia. Tiene que llamar ambulancia. Mira, llamar a Canal ahora que aviso, llama. Para mí le voy a hacer. Para mí le voy a hacer. ¡Oh, viene! Criminal humillación en hospital. Urge mejorar coordinación en respuestas a emergencias. Un video captado por una cámara corporal de un policía testimonió la falta total de interés del personal de salud en brindar atención a la ciudadanía y la habitual práctica de recurrir a la policía para el traslado de los accidentados ante la falta de ambulancias. Una gran indignación generó un video que pudo ser captado por el valiente oficial inspector y abogado José Jiménez, quien portando una cámara corporal registró secuencialmente lo que tuvo que pasar una mujer que sufrió fracturas múltiples tras un accidente en su domicilio. Las imágenes expusieron la práctica habitual de recurrir a la policía para el traslado de los enfermos y accidentados a los centros asistenciales, pero con el agravante de la negativa del personal de blanco para prestar los primeros auxilios. El fin de semana pasado, una mujer oriunda del Bañado Sur de Asunción sufrió un accidente en su domicilio con fracturas múltiples en las piernas. La misma fue trasladada en la carrocería del vehículo de la policía sobre un colchón y con frazada debido a las bajas temperaturas. El oficial José Jiménez, que en varias ocasiones tuvo que lidiar con funcionarios que se negaron a auxiliar a los trasladados, de vuelta se topó con la negativa de los trabajadores de guardia en el hospital de Barrio Obrero, quienes respondieron que debían llevarla al hospital del trauma, sin siquiera poner a disposición una camilla o ambulancia para el efecto. Tras casi una hora de agonía de la mujer frente al centro asistencial, fue trasladada a bordo de una furgoneta al hospital del trauma, donde finalmente
finalmente pudo ser asistida. Este caso coloca nuevamente en debate la necesidad de un sistema de emergencia integrado entre la policía y el Ministerio de Salud, con un abordaje más profundo de la seguridad en el Paraguay y la respuesta brindada a la ciudadanía ante pedidos de auxilio por situaciones de emergencias. Es sabido que el 911 es un número universal que sirve a la seguridad, pero también brinda soporte al ciudadano en la búsqueda de una asistencia lo más inmediata posible. Este servicio posee una mirada de respuesta integral porque la ley número 4739, que creó el Sistema Nacional de Emergencias 911, establece la gestión integral de la emergencia, incluyendo la recepción del llamado, su despacho, seguimiento y reporte en forma oportuna y eficiente. Para no seguir trabajando de manera descoordinada, se debe integrar el servicio SEME al Sistema 911 con inversión del Ministerio de Salud Pública, de modo a gestionar un sistema de comunicación eficaz que pueda dar respuesta desde el SEME a los despachos de servicio del 911, brindando geolocalización de las unidades de auxilio en tiempo real y dotando a estas de la tecnología necesaria para cumplir la misión otorgada por la ley. Esto mejorará los tiempos de respuestas, ampliará la cobertura en áreas que no están bien atendidas, mejorará la calidad del servicio con equipos e instalaciones más equipados, reducirá la carga en los hospitales y permitirá una mejor recopilación de datos sobre las emergencias médicas, lo cual podría utilizarse para informar las políticas de salud pública y planificar los servicios. Bueno, y vamos a hablar con Hernán Escobar, director del Sistema 911. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Varias veces, ¿verdad? Varias veces. Pero no importa. Tu informe creo que está más que completo y hasta casi por demás lo que tenga que contar. La ley nos obliga a estar integrados y hemos llamado, desde que entramos, a 2 mesas técnicas de trabajo. En la segunda mesa estuvo la gente de SEME con nosotros. Hemos hablado de qué es y hacia dónde queremos apuntar, y ahora justamente hoy estamos convocando de vuelta para la próxima semana a otra reunión para comenzar a integrar. O sea, niñez, el Ministerio de la Niñez ya se integra, va a poner sus operadores en el 911, los bomberos ya están, y mujer también estamos dialogando. O sea, las instituciones que componen ya se están abocando. Estamos esperando la respuesta de SEME, que vengan, se sienten y delineemos juntos las políticas de respuesta a la emergencia. O sea, nosotros tampoco no vamos a imponer autoritariamente nada. Nosotros somos como un colegiado, porque la ley nos obliga a todos, en el cual en el Ministerio del Interior recae solamente la Dirección General. Pero son 11 instituciones y tienen que estar todas. Tiene que estar la municipalidad, tiene que estar bomberos, tiene que estar Emergencia Nacional. Y bueno, creo que esto nos ha dado un poco la voz de alarma de que cómo tenemos que responder, porque la policía tiene que cumplir un rol, pero no es ambulancia. No tiene por qué atender un accidente donde no hubo un hecho de sangre, donde hubo hechos nada más, no hubo lesiones, hubo solamente daños materiales. Eso le compete a la policía municipal. Entonces estamos mal utilizando recursos porque no nos estamos integrados entre todos. Acá preparé algo que me parece interesante. Yo decía, cuando saltó este tema, sirve para visibilizar, ¿verdad? O sea, Sí. Si bien hay un caso puntual, ya hay un sumario, es lo que se evidenció, la negativa de los médicos en atender a una persona, a un paciente, etcétera, etcétera. Eso lo vimos, y también el policía de su cámara que tenía, que filmó, que sirvió para visibilizar y de vuelta a demostrar que necesitamos hacer ya estos ajustes. Ahí requiere una inversión para la compra de equipos, o lo que ya habíamos hablado, la necesidad de trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Tecnología, que es MITIC. A ver, uno es, tenemos que buscar la solución integral, así como vos dijiste. Se me puede agarrar y determinar, llamar cualquier equipo, pero
debería de ver cómo se integra a nosotros. O sea, nosotros ya tenemos hoy un troncal por donde entran las llamadas, tenemos la derivación de las llamadas. Debería de ser algo que sea compatible con lo que ya tenemos, claro, y no generar un gasto extraordinario. Así mismo. Entonces, lo mismo, MITIC le va a decir exactamente lo mismo. Ya tenemos una inversión, no podemos comprar algo por fuera de la inversión, que no puedan dialogar entre sí las plataformas. Entonces, lo importante es que a partir de lo que ya tenemos, de lo que ya se invirtió dentro de la policía y dentro del ministerio, a partir de ahí comenzar a crecer. O sea, no más hacer islas y cada uno por su propia voluntad, sino todo tiene que ir concatenado. O sea, MITIC bajó una línea muy clara. Compremos lo mejor para el Estado, que solucione problemas, pero que sea algo interoperable entre todos. Y ahí es donde tenemos que analizarlo en conjunto y no duplicar los gastos. Mejora de la eficiencia, la integración permitirá una coordinación más efectiva entre los servicios de emergencia, lo que podría resultar en tiempo de respuesta más rápido. Te explico de una forma. Sí. Yo estuve por Colombia y en Colombia el que atiende la llamada, el 123 es en Bogotá, visualiza directamente de dónde sale la llamada, para dónde va, deriva la llamada y él ya tiene en una vista, en una de sus pantallas, donde están todas las ambulancias. Por más que él no sea el que va a derivar la ambulancia, porque es la parte de salud la que va a derivar, él igual ya está conociendo cuál es. O sea, se comparten las informaciones. Nosotros, con la inversión que va a hacer ahora Itaipú, vamos a dotarle de comunicación a la policía con unos radios que ya traen GPS, entonces vamos a saber dónde están los operativos en tiempo real en la calle. ¿Quién es el que está? ¿Dónde está caminando? De forma que yo pueda despachar al que está más cerca para que atienda y no tener que llamar a una comisaría a ver quién está. No, yo ya voy a ver en el mapa quién. Lo mismo tiene que hacer SEME, lo mismo debería hacer la Municipalidad, Asunción o la Gobernación o quien se integra al 911. Ampliación de la cobertura. Con la inversión adecuada, el SEME podrá expandir su cobertura a áreas que actualmente no están bien atendidas. Yo tengo, por ejemplo, solicitamos un histórico de la cantidad de llamadas por meses, o sea, mes por día por ciudad. Tenemos, por ejemplo, en Asunción llamadas por mes entre 190 a 200 llamadas por mes, que incluyen o tienen alguna posibilidad de atención de una ambulancia. Entonces yo sé de qué ciudades y de qué sectores tengo la carga de mayores llamados. Entonces eso se tiene que integrar al SEME. El SEME tiene que poder visualizar en un tablero y decir, en Asunción tengo 300 llamadas al mes, 200 llamadas, en estas fechas tengo más. Entonces él va a poder determinar la cantidad de móviles que se tienen que usar en ciertas fechas, en ciertos días o en ciertos horarios. Eso le podemos dar, eso podemos sacar. Eso es lo que ayuda a un sistema integrado, a saber a qué hora, en qué momento, en qué lugar, en qué zona. La famosa zona caliente, como se habla de la policía. Así que la integración es fundamental. 3. Mejora de la calidad del servicio. La inversión podría utilizarse para mejorar la formación del personal, actualizar el equipo y mejorar las instalaciones, lo que a su vez podría mejorar la calidad del servicio proporcionado. Entre paréntesis, me pasaron hoy porque ayer me tocó hablar con el director del SEME, con el doctor Cristian González. Y hoy el ministro sustituto, doctor José Ortellado, ya nos contó que liberó una partida presupuestaria para poner en condiciones, porque tienen 24 ambulancias, las 12 nomás están operativas, el resto está en problema de mantenimiento. Y me fijo acá en la partida presupuestaria que tiene SEME, 55.000 millones de guaraníes por año. O sea, que tienen casi la misma partida presupuestaria que tiene el Ministerio ¿Usted de... tiene 10 millones de dólares? No, nosotros tenemos 7 millones de dólares. 7 millones. Sí, tenemos 59. O sea, el presupuesto del SEME es exactamente igual al presupuesto que del todo el Ministerio del Interior. ¿Y qué hacen con toda esta plata? Bueno, pueden reparar 24 ambulancias. Bueno, reducción de la carga en los hospitales. Al manejar más casos en el lugar del incidente, el SEME podría reducir la cantidad de personas que necesitan ser transportadas al hospital, liberando así recursos hospitalarios para aquellos que más lo necesitan. Sí, o sea, en la última reunión que tuvimos, el SEME dijo, nosotros aparte de responder a las emergencias, también hacemos
transferencias hospitalarias y también atendemos pacientes con diálisis. Creo que la atención de emergencia es una pata que debe estar por fuera de lo que es el traslado intrahospitalario. Por lo menos en la experiencia que hemos recorrido a lo largo de América, en todo lo que es manejo de emergencia, se maneja de forma separada. O sea, es lo mismo que decirte tobilleras. Las tobilleras para violencia intrafamiliar son con un protocolo y las tobilleras de las cuales van por medidas sustitutivas por otro tipo de delito lo maneja otro ámbito. Si bien todo está concatenado, se separaron los dos. Yo creo que deberíamos de separar un poco la atención de emergencia, porque la atención de emergencia no puede esperar. O sea, hay un accidentado y alguien, yo no puedo esperar que si se programó o no un envío de un hospital a otro, por más que las urgencias también sean tal vez iguales. Deberíamos de poder responder en tiempo y forma a la ciudadanía, que llama por un caso puntual y desesperado. Y el punto 5. Mejora de la recopilación de datos. La integración con el sistema 911 podría permitir una mejor recopilación de datos sobre las emergencias médicas, lo que podría utilizarse para informar las políticas de salud pública y mejorar la planificación de los servicios. Es lo que te estaba hablando recién. Yo tengo, por ejemplo, en enero, 194 casos en Asunción, en Itagua tengo 10, en Villa Valle tengo 3, tengo en J. Augusto Saldívar 4, tengo en Ipacaraí 7, tengo 3 en Eusebio Ayala. Todos estos pasaron por el 911 y se presume que necesitaron de ambulancia porque dentro de la emergencia se denominó eso, ¿verdad? En San Juan Bautista las Misiones pasó 1, en Coronavirus ninguno, en Camburetán 1, en San Juan Nepomuceno 1. O sea, esta integración, estos datos son lo que te dan la necesidad que vos tenés para mover. O sea, vos tenés que poder recopilar y juntar los datos y los registros en un solo lugar. Entonces vas a evitar tu problema de subregistro, vas a poder tener el mapa de calor que tanto se habla del tema de criminalidad para saber cuáles son tus áreas donde más recursos debes de poner. Este dato es real. Paraguay es uno de los países con tasa más alta de mortalidad por lesiones causadas por el tránsito en la región de las Américas. Sí. Y ha asumido compromisos globales para reducir esta cifra mediante la prevención y la atención de emergencias. Sí, tenemos una altísima tasa en accidentes en motocicleta y un costo muy alto al Estado en esos hechos. O sea, nosotros tenemos un top de hechos violentos o de llamadas al 911 donde polución sonora es por lejos nuestro mayor problema, violencia intrafamiliar, accidente de tránsito y en accidente de tránsito los accidentes de motocicleta. Esos son los hechos que puntúan todas nuestras semanas entre los 5 primeros. Entonces, es un problema porque, como te digo, se usa recursos de la policía que deberían de estar combatiendo al crimen y hoy tienen que cumplir un rol social de transportar gente que está necesitando una ambulancia y no es el mejor medio para transportar. Hay que felicitarle al oficial por la forma de cómo comportarse, por cómo conocía los protocolos, por cómo cuidó el traslado de esta persona y cosa que pasó en una camioneta. O sea, en cualquier lugar serio en el mundo tendría que replantearnos a todos y decir, señores, es hora de ponernos los pantalones largos y hacer las cosas bien entre todos y juntos y no más cada uno en una isla separada. El otro día un colega me contaba una experiencia que vivió en Israel, que están recontra hiper avanzados en este tema. Y ellos, el tiempo de respuesta en situaciones así de emergencia, le decía 4 minutos. Pero necesitamos mejorar. Pues, ¿en qué van a mejorar? Porque tenemos que llegar en 3. O sea, imagínate en qué están, ¿verdad? Y nosotros estamos todavía en la definición de la hoja de ruta, ¿verdad? Es que me parece es importante diseñar, trabajar, todas las instituciones que deben formar parte de esto, pero ¿te acuerdas, director, que habíamos hablado y dijimos, ¿quién toma la posta? Porque generalmente cuando decís es un equipo interinstitucional, ahí da la sensación de que cada uno esquiva responsabilidades. Por eso alguien tiene que tomar la posta y abanderarse con esto. Porque acá cuando usted tenés Ministerio del Interior, tenés Salud, tenés MITIC, no sé qué otra institución,
Por eso yo te preguntaba y me gustaría que lo digas de vuelta. ¿Quién toma la posta en este tema para el trabajo del sistema integrado? Y en este momento la va a tomar el ministerio. O sea, yo te puedo asegurar que la va a tomar el ministerio. Es un compromiso del ministro del Interior hacerse cargo realmente. Nos estamos haciendo cargo de una cantidad de cosas que, si bien no nos competen directamente, toda la seguridad es transversal a todo el Estado. Entonces hoy desde el ministerio estamos con una serie de trabajos en muchos aspectos, porque la gobernanza también es parte de las políticas que debe llevar adelante el Ministerio del Interior. O sea, el Viceministerio de Asuntos Políticos es una de las patas más fuertes. Y ahí está la gobernanza en cada gobernación, en cada municipalidad, en llevarles a ellos todo lo que necesitan del Estado y traer de ellos también su necesidad. Y creo que de vuelta vamos a hacer un mayor esfuerzo para poder lograr este sistema integrado, hacer que todos confluyamos en un mismo núcleo y a partir de ahí comenzar a dar soluciones. A mí, te soy sincero, no te comprometo, porque me sigue sorprendiendo el presupuesto para el SEME. 55 mil millones de guaraníes, y ayer el director decía, de nuestro bolsillo tenemos que poner para reparar las ambulancias. Entonces yo digo, ¿dónde va toda la plata? Yo digo, ¿necesitamos más ambulancias? No, si están operativas las 24 podemos dar respuesta. Bueno, ¿están operativas las 24? No, 12 están operativas. Un funcionario de SEME me dice, no es real, 6 nomás están operativas. Entonces yo digo, ¿cómo 6 nomás 24? Entonces por supuesto que no vamos a dar respuesta. Y lo otro, el ejemplo también que nos ponían, te soy sincero, yo no sabía que si yo requiero, menos mal nunca me pasó, si requiero una situación de emergencia, una ambulancia, yo no sabía tener que llamar al 141. Yo lo primero que había llamado al 911. Y del 911, que mi llamada puede estar en espera por esas llamadas que dijiste, sí. Me acuerdo una vez que nos hacen a la naturaleza del sistema 911, que nos hace perder muchísimo tiempo. Ahí se tiene que aplicar también otra metodología para ir filtrando. Llamo al 911 tiene que llamar al SEME o Rey SEME, tiene que decir, tengo disponible una ambulancia. No tiene disponible una ambulancia, entonces 911 ya envía una patrullera. Entonces, ahí en la carrocería de la patrullera ya van los pacientes. Esa es una realidad. O sea, hagamos sencillo. Sí. El único que tiene una ley el cual le faculta es el 911. O sea, no conozco otra ley de otro número de emergencia creado. Perdón, por ahí soy un ignorante y estoy desconociendo, pero la 4739 nos obliga a todos a trabajar y entrar por un lugar. Entonces, a partir de ahí, la Policía Nacional es la que opera 24 horas en 3 turnos y nunca deja de estar en funcionamiento. Entonces, vamos a potenciar lo que ya está funcionando, vamos a hacer que las cosas funcionen y se integren. O sea, acá no es sacarle la competencia a nadie, no trabajar todos juntos. No queremos ser cabeza de nada, queremos que todos entren y colaboren y que asuman los roles que tienen que asumir porque están bien escritos. O sea, yo no tengo por qué llevarle a un paciente en una patrullera. Si hay una necesidad, por supuesto que lo vamos a hacer. Y la policía nunca va a dejar de atender, pero debemos de dar soluciones de fondo a todos estos problemas. Acá una funcionaria del SEME me dice, ¿te acordás, Jorge, cuando te pasamos imágenes que lavábamos las ambulancias con lavandina? Pues no teníamos insumos. SEME, Servicio de Emergencias Extrahospitalarias dependiente del Ministerio de Salud, posee en promedio un presupuesto de 55 mil millones de guaraníes anuales, utilizado para solventar movilidad, personal y mantenimiento de las ambulancias que atienden las emergencias extrahospitalarias. Puede ser que no alcance 57 millones de dólares. Aproximadamente. Casi 7 millones. Sí. Puede ser que, no sé si algo, yo nomás no, pero esa plata acá está en el desglose, se tiene que usar para movilidad, personal y mantenimiento. Y hoy me dicen que están poniendo en su bolsillo, tiene una caja chica que no les alcanza.
Me parece que es una cuestión también de gestión, optimización de recursos, que en teoría, esto que estábamos hablando con el sistema integrado, se supone que esto también va a mejorar, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Pues claro, o sea, a ver, nosotros lo que tenemos que buscar son, como digo, soluciones. De repente hay una llamada, se va a la ambulancia y no es un caso de emergencia. Por eso es que un solo canal es el que tiene que definir. Y a partir de un canal movilizar a las fuerzas. Yo no puedo, por un accidente de tránsito donde no hay un hecho de sangre, movilizar una ambulancia o movilizarle a la Policía Nacional. Tiene que ir la Policía Municipal a intervenir. Entonces, cuando yo muevo tres cosas a la vez, estoy desvistiendo un santo para vestir otro. Sí. O sea, tenemos que trabajar de forma integrada todo. Esa es la única solución para que nuestros tiempos de respuesta sean más cortos. Y por eso ya está en la ley, de hecho, ¿no? Sí. Cerramos con esto. Por fin, nuestras tobilleras. Sí, señor. Es otro tema que cuántas veces hemos hablado de eso. Sí, están aprobados por MITIC, ya tenemos pliego, mañana tenemos unas conversaciones con el Ministerio de Economía por las asignaciones presupuestarias. ¿Se subió ya el pliego al portal? Vamos a subir el pliego la otra semana, tenemos un evento el 4 de junio que te va a llegar una invitación, porque estamos tratando el tema de violencia intrafamiliar, que algo también el ministro ha tomado la posta para poder solucionar. Tenemos 35.000 denuncias de violencia doméstica por año, lo que hacen algo así como 95 por día, 3 a 4 por hora. Bárbaro. Eso es violencia, eso es una pandemia. La violencia familiar se ha convertido en uno de los mayores casos de denuncia diaria. Entonces, también desde el Ministerio del Interior, también desde la gestión del ministro Riera, hoy vamos a buscar darle una solución ya también de fondo a esto con ciertas campañas y ciertos hechos en los cuales se han subido la primera dama y el presidente de la República, se han dado, o sea, se le ha acercado los datos y se han dado cuenta de que esto es algo urgente, de que esto es algo muy, muy importante que afecta a la piedra fundamental de la sociedad, que es la familia paraguaya. Entonces, siguiendo ese proceso natural de una licitación, tendríamos, si no hay protestas, reclamos, etcétera, etcétera, siguiendo el cronograma. 87 días. 87 días. Sí. Bueno. Una vez levantado. Director, gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes siempre, por favor. Hernán Escobar, director del Sistema 911. Nosotros hacemos una pausa cortita y venimos enseguida. Bueno, ya está con nosotros Enrique Dami Mongelos, gerente de Asuntos Legales. ¿Qué vamos a hablar con él? Ya estuvo en un capítulo de La Caja Negra, tema Banco Nacional de Fomento. Nosotros tenemos antes un informe para introducir al tema. La Corte confirma fallo a favor del BNF en el caso Messer. ¿Se acuerdan de este caso? A ver el informe. Corte confirma fallo a favor del BNF en el caso Messer. Bajo el argumento de la prescripción, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso que quede firme la anulación de las sanciones impuestas por el Banco Central del Paraguay al Banco Nacional de Fomento por las operaciones de su cliente Darío Messer. Los ministros Alberto Martínez Simón, Víctor Ríos y César Diesel, integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema, rechazaron el recurso de apelación presentado por los representantes legales del Banco Central del Paraguay en contra de una sentencia del 25 de mayo de 2022 que anulaba unas sanciones al Banco de Fomento por supuestas irregularidades en las operaciones con Darío Messer. Al Banco Nacional de Fomento se le impuso una multa de 10.665 millones de guaraníes con relación a diferentes operaciones realizadas entre los años 2011 y 2018 por supuestos incumplimientos de políticas y de procedimiento de identificación de beneficiarios finales y otros ítems. Sin embargo, la sanción quedó sin efecto con el acuerdo y sentencia del Tribunal de Cuentas de Segunda Sala. Ante esto, el Banco Central, a través de sus abogados, presentó un recurso de apelación contra dicha resolución
resolución, pero la máxima instancia de la Corte nuevamente salió a favor del Banco de Fomento. Para este fallo, el ministro Martínez Simón puso a consideración la prescripción de las faltas administrativas sindicadas por el BCP contra el Banco de Fomento. En ese sentido, argumentó que el Banco Central incurrió en la violación del principio de irretroactividad de la ley, contemplado en el texto constitucional y en las disposiciones relativas al proceso sumarial aplicado, al utilizar una norma no vigente al tiempo de la realización de los hechos investigados. Este simple argumento resultaría suficiente para revocar los actos administrativos impugnados por ser claramente irregulares ante la violación e inobservancia de normas de rango constitucional y legal. El ministro preopinante resaltó en su fallo que el Banco Central calificó las supuestas faltas cometidas por el Banco de Fomento como graves, siendo que la normativa vigente las calificaba de leves, por lo que no correspondía que el plazo de prescripción sea de 5 años, sino más bien solo de 1 año. De acuerdo con la resolución judicial, el directorio del Banco Central incurrió en violación de los principios de legalidad y tipicidad al haber instruido sumario y haber sancionado al Banco Nacional de Fomento por las supuestas faltas por encontrarse ya prescripta. Por consiguiente, Martínez Simón argumentó que tras el análisis pormenorizado de todas las faltas administrativas imputadas al banco, los antecedentes administrativos y las normas aplicables, surge con meridiana claridad que el inicio de la instrucción del sumario, todas las faltas se encontraban extinguidas al transcurrir su tiempo de validez. Para el rechazo de la acción planteada por el Banco Central, la justicia no analizó si las faltas ocurrieron o no, en atención a que el juzgamiento de esta existencia resultaba inviable porque las mismas ya se encontraban prescriptas. Según los antecedentes del caso, expuestos en su momento por la Caja Negra, la Superintendencia de Bancos del Banco Central reportó las supuestas inconsistencias que guardaban relación con las cuentas vinculadas a Messer y otros. Llamativamente, la resolución del Banco Central que aplicó la sanción y la multa omitió información relevante sobre el movimiento de remesas en las cuentas de Messer. El Banco Central ignoró ingresos extraordinarios registrados en las cuentas por el cálculo del límite operativo autorizado. Otro aspecto ignorado por el Banco Central tiene que ver con el origen y la trazabilidad de fondos remitidos desde bancos extranjeros a las cuentas de Messer en el Banco Nacional de Fomento. Además, en la misma resolución del Banco Central consta que no encontraron conductas irregulares en la gestión de alertas por parte del Banco Nacional de Fomento. Uno de los argumentos esgrimidos por el Banco Central para sustentar la multa por faltas administrativas es la supuesta no realización de la debida diligencia en la verificación del origen de los fondos operados por Messer y la empresa Chay S.A. Según el Banco Central del Paraguay, aparece como exceso en las operaciones de Messer unos 106.658.775.080 guaraníes. Sin embargo, al observar el detalle de acreditaciones que aparecen en las cuentas de Messer y Chay S.A., constan montos transferidos que debieron ser considerados de forma adicional al límite operativo autorizado al cliente como ingresos genuinos. En el detalle aparece que en el año 2013, la cuenta corriente en dólares 61082/2 a nombre de la empresa Chay S.A. dólares recibió en total la suma de $6.699.809. El dinero provino de una cuenta bancaria en Luxemburgo, miembro de Gafi y la Unión Europea, a través del corresponsal Citibank de Nueva York, banco corresponsal externo del Banco Nacional de Fomento. Cabe mencionar que la resolución 349/2013 de la CEPRELAD, en su artículo 21, establece: cuando los fondos provienen de entidades financieras internacionales, se entenderá que las mismas aplicaron el principio de conozca a su cliente. El detalle del dinero transferido desde bancos del extranjero a las cuentas de Darío Messer entre los años 2015 al 2017 constan ingresos extraordinarios por valor de 55.327.419.261 guaraníes. Las transferencias de dinero a las cuentas de Messer en el Banco de Fomento fueron realizadas también desde Luxemburgo a través del banco corresponsal Citibank de Nueva York. De acuerdo a estas constancias, se tratan de ingresos originados con recursos extraordinarios que poseía Messer en el extranjero y que fueron acreditados a sus cuentas en el Banco Nacional de Fomento a través de transferencias internacionales viabilizadas por medio del Citibank Nueva York, banco corresponsal externo del BNF, para capitalizar las inversiones que venía realizando en Paraguay. El dinero transferido desde el exterior posee trazabilidad, ya que tuvo origen en bancos ubicados en países y zonas geográficas que tienen ajustadas
sus políticas a las buenas prácticas internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y además son considerados países cooperantes por los organismos internacionales de control como Gafi, Naciones Unidas, Unión Europea y otros. Enrique Dami Mongelos, gerente de Asuntos Legales, está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y a toda la audiencia. Muy técnico es esto en el informe, ¿verdad? Porque hay que explicar lo que dice también el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo recuerdo, habíamos hablado, ¿cuándo? Hace un año y medio. 2021. 2021, Sí. Hace 2 años, poco más de 2 años. ¿Cuál era la preocupación del Banco Nacional de Fomento? Por un lado, esto que había decidido el Banco Central del Paraguay, lo de la sanción, poco más de ¿cuánto? 10.000 millones de guaraníes. Más de 10.600 millones. 10.600 millones. Pero no solamente el hecho de la multa, sino por qué. Y ahí es donde ustedes argumentaron ya esto que aparece en el fallo, que efectivamente se hizo, corregime si me equivoco, si ese es el término, la debida diligencia para obtener la trazabilidad del dinero que venía de afuera, en este caso de esta persona, Messer, al Banco Nacional de Fomento. Después vinieron otras normativas de ajustes, digamos, pero en el momento en que esa plata llegó al Paraguay, de Luxemburgo, del Citibank de Nueva York, no se tenían esas normativas vigentes. ¿Es así o me equivoco? Es así mismo. Hay que recalcar que el informe es bastante completo. Habla de todos los puntos principales que fueron cuestionados. Tenemos que recordar que en el momento de la inspección por parte de la Superintendencia de Banco, allá en el año 2018, por actuaciones dentro del periodo comprendido entre el 2011 al 2018 aproximadamente, la ley en ese momento vigente era la ley 1015/97, la resolución de la CEPRELAT de la 349 y por supuesto la ley orgánica del Banco Central del Paraguay, la 489. Esas eran las normativas que estaban vigentes en el momento en el que se produjeron estos hechos y que fueron sustentados todas las defensas por parte del banco ya desde el sumario administrativo impartido por el BCP, por el directorio del BCP, posteriormente en el Tribunal de Cuentas, ante el Tribunal de Cuentas, en donde conseguimos revocar esa resolución 34 y todos los actos administrativos derivados y consecuentes de la misma, y resolución del Tribunal de Cuentas que finalmente fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hace unos días atrás. ¿Esto es lo que ustedes estaban esperando? Sí, por supuesto. Es muy importante recalcar que acá había una multa, un importe bastante considerable, sobre todo para el Banco Nacional de Fomento, un banco del Estado, un banco que hoy está peleando en los primeros lugares con todos los bancos privados y que por supuesto estamos buscando estar en los primeros lugares en todos los ítems, en todos los rankings, en todos los números. Y uno de estos, para nosotros es algo fundamental, todo lo que sea la prevención y todo lo que sea el cuidado de la reputación y del nombre del Banco de Fomento. Es importante recalcar que hace unos días fuimos premiados por una entidad como la LIDE como el mejor banco de Sudamérica. Y todos esos hechos hacen que nosotros no podemos permitirnos fallar en nada. Somos un banco del Estado y nos debemos al Estado. Y lo otro que fue de los que integraron la sala, toditos coincidieron, no hubo ningún voto en disidencia. Digamos. No hubo ningún voto en disidencia. El preopinante, como decía el informe, fue el doctor Alberto Martínez Simón. Y también integran la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor César Diesel y el doctor Víctor Ríos, quienes coincidieron con el preopinante. Entonces también para que la gente entienda, pues el otro día me tocó acá hablar en el canal, pero venía él para otro programa periodístico, el expresidente del Banco Nacional de Fomento, el que hoy está como miembro del director del Consejo de Administración del IPS. Carlos Pereira. Carlos Pereira, ahí está, Carlos Pereira, me acordaba su nombre, Carlos Pereira.
Y él me cuenta esto. Yo le dije, pues esto es una noticia muy positiva, por dos razones. Por un lado, para el banco, por esto que dijiste, ustedes están al igual, el banco el público, pero que está en competencia con el sector privado y sabemos perfectamente cómo funciona allí la lógica de las competencias. Pero por otro lado, viene a confirmar también, doctor Enrique Dami, que sí, que el banco hizo lo que tenía que hacer. A diferencia de cómo algunas publicaciones periodísticas encaraban de que prácticamente el Banco Nacional de Fomento miró para otro lado en lo que respecta al dinero que había ingresado a nuestro país proveniente de las cuentas en el exterior que tenía este señor Darío Mesa. Asimismo, nosotros desde un primer momento sostuvimos que el Banco Nacional de Fomento en todo momento actuó dentro del marco de las normativas y los estándares internacionales requeridos para este tipo de actuaciones, obrando con la debida diligencia. Es más, como ya había manifestado también el doctor Carlos Pereira, yo lo escuché días atrás, con una debida diligencia ampliada, sí. Es decir, y sí, se hizo más de lo que se debería haber hecho en muchos de los casos. Y bueno, gracias a Dios hoy tenemos esta resolución que confirma todo esto, porque realmente hubiese sido un golpe muy, muy grande para el banco el tener que afrontar esta multa. Yo me acuerdo cuando habíamos hablado de este tema, el cuestionamiento iba hacia el tema de la trazabilidad. Y ahí nosotros decíamos, ¿sí te acordás, doctor? Yo ahora me estoy recordando, la plata viene de uno de los bancos más importantes de Luxemburgo. Así mismo. Vino Citibank de Nueva York. Son nuestros corresponsales. No vino tipo, con todo respeto, no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Pues no vino tipo el expresidente de la Conmebol en una mochila y se fue a depositar en un banco $5 millones en menos de 4 meses, ¿verdad? O sea, no vino así. O sea, tenía una trazabilidad que avalaba estas dos instituciones que gozan de prestigio a nivel internacional, Banco de Luxemburgo y el Citibank de Nueva York, ¿verdad? Sí, así mismo, el Citibank es nuestro corresponsal. Realmente la normativa, el conozca a su cliente, establece muchos requisitos y muchas normas que deben cumplirse, y dentro de eso también está, en la normativa en ese momento decía que cuando venía la plata, como estás diciendo Jorge, de uno de estos lugares donde ya viene confirmado, donde se supone que ya fue analizado y estudiado eso, el banco tiene otras diligencias que cumplir. De todas formas se hizo también todo ese análisis y esa trazabilidad para poder confirmar todo eso, así como venimos haciendo ya desde ese entonces hasta hoy. En todo momento el banco hace lo que debería hacer y una debida diligencia ampliada, así como lo exige los estándares internacionales. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta quiero venir con este informe. No quiero comprometerte. Esta es una valoración nuestra de la Caja Negra, gobierno anterior que usó al Banco Central del Paraguay a su antojo para la persecución a los adversarios, también complicidad con supuestos lavadores de dinero. A la vuelta a la pausa, y también seguimos para cerrar esta charla con el doctor Enrique Dami Mongelos, que es gerente de asuntos legales del Banco Nacional de Fomento. Pausa cortita, ya venimos. Gobierno de Abdo usó al Banco Central a su antojo, palo a los adversarios, complicidad con lavadores. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, instituciones como el Banco Central del Paraguay fueron utilizadas a conveniencia de la administración de turno, a favor de los amigos del poder y en contra de los adversarios. El reciente fallo de la justicia deja en evidencia cómo se torcieron las leyes para perseguir a los opositores, mientras en otros casos se apañaban las irregularidades. El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso que quede firme la anulación de las sanciones impuestas por el Banco Central del Paraguay
Paraguay al Banco Nacional de Fomento por las operaciones de su cliente Darío Messer, constata que en la administración anterior se torcieron las leyes y certifica un complejo manejo político de la institución por parte de los funcionarios leales a Mario Abdo Benítez. El Banco Central del Paraguay, que había mantenido su autonomía frente a la política durante varios gobiernos, se vio comprometido bajo la gestión de Abdo Benítez. La reciente resolución judicial expone que las sanciones aplicadas por el Banco Central al Banco de Fomento no se basaron en lo que establece la ley, confirmando un uso político de la institución. El odio político y el afán de persecución política logró corromper una institución que estaba blindada del manoseo político hasta que llegó Mario Abdo Benítez al poder. El manoseo político se denota todavía más al comparar cómo actuó la banca matriz con el caso Atlas. En un episodio bochornoso que afectó severamente la imagen del Banco Central, la Superintendencia de Bancos a cargo de Hernán Colmán se negó a proveer información relevante al Ministerio Público en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que afectaba al Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo. Tras la injustificada negativa de Colmán, el juez penal de garantías Humberto Otazú autorizó allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos, advirtiendo que la postura de la institución ponía en riesgo el proceso de evaluación de Paraguay en Gafilat y que el funcionario responsable se exponía a un proceso penal por el hecho punible de obstrucción de la investigación penal. A la par de esta actuación, el Banco Central aplicaba sanciones irregulares, tal como consideró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que confirmó un fallo a favor del Banco de Fomento para dejar sin efecto la multa impuesta en la administración anterior. La política de manoseo y actuaciones arbitrarias por fuera de la ley en el Banco Central durante la presidencia de Mario Abdo Benítez terminaron destruyendo la autonomía de la institución durante ese periodo, en complicidad con los lavadores de dinero y operativos de blanqueamiento. Mientras perseguía a los adversarios, la administración anterior hizo uso a su antojo del Banco Central del Paraguay en perjuicio de la institucionalidad. Doctor, va a ir cerrando este capítulo, doctor Enrique Adami Mongelos. Esto ya terminó para el Banco Nacional de Fomento, esto que, como dijimos hace rato, era una preocupación porque corrían el riesgo de la multa y aparte la imagen, cómo le iba a afectar al BNF. Capítulo cerrado ya. Así mismo, Jorge, es un capítulo cerrado. En este estado de cosas, al rechazar la Corte el recurso de apelación y nulidad interpuesto por el BCP, deja sin efecto esa sanción que fuera aplicada en instancia administrativa al banco, por lo que es un capítulo cerrado y ya pasamos a otros temas. Sin comprometerte, ¿verdad? Pero ¿por qué el BCP tomó esta... le pasaron mal la información y tuvieron una lectura sesgada? ¿Por qué previamente al plantear esto, tratándose de un banco del Estado, por qué no hubo una comunicación? Se sentaron frente a frente, pusieron todo esto que tuvieron en cuenta los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué crees que eso no se hizo? Eso no era plena pandemia. Plena pandemia. Zoom nomás, así de la distancia. Era virtual la conversación. Sí. Y la posición del banco fue que nosotros respetamos mucho el trabajo del órgano rector del BCP. Es muy importante tener en cuenta que no solamente el Banco Nacional de Fomento es objeto de investigaciones o de sumarios, son muchísimas las entidades bancarias. Y algunas con multas en sí. Así mismo, el tema es que cuando el Banco Nacional de Fomento toma estado público tiene una repercusión mayor. Sí. Entiendo que el banco... Un banco del Estado. Al ser un banco del Estado, privado. Exactamente. Entiendo que el organismo rector estaba dentro de sus prerrogativas hacer esta inspección y concluir con un sumario. Respetamos muchísimo el actuar de ellos, pero desde el primer momento nosotros teníamos la plena convicción de que íbamos a tener un resultado favorable con esto. El título, yo siempre digo, porque vengo en 30 años de oficio, vengo de la prensa escrita y siempre quiero sacar un título de las entrevistas que hago. Acá entonces BNF aplicó la debida diligencia en el caso Messer.
Podríamos decir que sí, y que eso está confirmado por una sentencia de la Corte De Suprema. la Corte Suprema de Justicia, perfectamente argumentado. Así mismo. Por eso, ya salió ¿hace cuánto? Esto ya salió hace 2 semanas. Esto salió en mayo. Yo tengo... Esto salió en mayo del 2000. ¿Por qué no leímos? 24. No se le dio mucho. Digo nomás esos medios que le dieron tapas y tanta visibilidad al tema ahora. Ni una línea, excepto una entrevista que habló Carlos Pereira, vi en 2 radios creo que habló. Después nada, ¿no? Cuando que en realidad me parece que esto es para destacar. Porque tanto, vos sabés, el palo que le dieron al BNF en su momento, de que prácticamente ustedes se pusieron anteojos negros y miraban para otro lado con la plata de Messer, hoy tenés acá este fallo de la Corte Suprema de Justicia que les dice, pero porque ustedes hicieron lo que te tenía que hacer. Entiendo, Jorge, que siempre las noticias negativas tienen una mayor repercusión y más tratándose del Banco del Estado. Y lastimosamente a lo mejor no sabemos llevar estas noticias positivas de una mejor forma, ¿verdad? Así como creo que muy poca gente se enteró lo que había comentado antes de que el banco fue reconocido como el mejor banco de Sudamérica, que son cuestiones muy importantes que espero que la gente lo conozca y sepa, para que también entiendan el esfuerzo que se está haciendo del banco para brindar a la ciudadanía un servicio como se merece. Le voy a decir a mi productor, tenemos que llamarle a Rubén Ramírez Lescano, ministro de Relaciones, es un buen canciller. Muchas gracias. Diplomático, ¿verdad? Claro, vos sos técnico. Entonces, ese es tu rol, ¿verdad? ¿Hace cuánto estás en el Banco Nacional? Del 2018. 2018, hace poco, ¿verdad? Hace un Yo creo tiempito que vos sos ya. uno de los más jóvenes del banco. Y no, ahora está entrando mucha gente. Hubo un tiempo en que no... Hubo un tiempo que el banco no tuvo muchos ingresos y ahora, a pesar de todas las trabas que se tienen, se están haciendo concursos públicos y están ingresando mucha gente joven, mucha gente técnica. ¿Qué dijo Chipinti cuando ustedes recibieron este fallo de la Corte? ¿Qué dijeron? Por supuesto que tanto... un peso encima, ¿verdad? Sí, por supuesto, tanto el presidente como todos los miembros del directorio, justo en la misma semana que recibimos el otro galardón que había comentado antes, así que una gran alegría porque nos sacamos un peso de encima. Finalmente este era un monto que el banco iba a tener que afrontar en caso de que no sea favorable la sentencia. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. No de nada, Jorge, cuando quieras. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta, ¿tenés lo que dijo hoy? Pues ponemos ahora, ponemos a la vuelta de la pausa lo que dijo el presidente de la Conmebol hoy. Durísimo estuvo, pero vamos a escuchar la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, tenés lo que dijo el presidente de la Conmebol hoy, Alejandro Domínguez. Hizo referencia al tema del caso Banco Atlas. Varios capítulos de la Caja Negra hemos hablado de este tema. En febrero del 2021, la Conmebol hizo una denuncia a partir de una auditoría forense en la institución. Encontraron algunas irregularidades que había hecho el presidente anterior de la Conmebol, Nicolás Leos, cuando ella tenía orden de captura a nivel internacional, embargo, etcétera, etcétera, hace una operación de fideicomiso con el Banco Atlas, de la familia Sucolillo. ¿Qué es lo que dice la Conmebol? Esa plata no le pertenece a los poderosos, esa plata le pertenece al fútbol, le pertenece a la Conmebol. Escuchemos. Esta semana es posible porque recuperamos más de 150 millones de dólares. Y la reinversión de esa plata, hoy estamos pudiendo tangibilizar donde siempre tuvo que estar, no en el bolsillo de los dirigentes, tiene que estar aquí en el campo de juego desarrollando el fútbol inclusivo. Como Conmebol le dimos una lucha y le seguimos dando y no vamos a parar en la lucha por hacer justicia y por enfrentarnos a los poderosos que todavía tienen el dinero del fútbol. Apoyando el fútbol, porque el fútbol, presidente y queridos amigos, se juega como en la sociedad, se juega en equipo. Celebremos con felicidad que podamos hoy impulsar esto, que nosotros donde haya una pelota apoyamos a quienes quieren jugar, sea en esta cancha
o sea en el empedrado o en el barrio o donde fuera. Siempre cuenten con Conmebol. Tenés acá el posteo que hace a las 8:18, a las 20:18, el presidente de la Conmebol. El fútbol es una poderosa fuerza de inclusión, dice Alejandro Domínguez Wilson Smith, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Tuve el placer de participar de la inauguración de la Semana del Fútbol, una iniciativa de Conmebol, la Asociación Paraguaya de Fútbol, y Olimpiadas Especiales. Trabajamos para que los recursos generados por el fútbol hagan posible estos eventos que llevan alegría y conocimientos a cientos de niños, niñas y jóvenes. Este tipo de actividades provienen del dinero recuperado por la Conmebol de manos de la corrupción. Y esto tiene que ver con esto que compartíamos recién, lo que decía Alejandro Domínguez. Resaltó que si bien gran parte del dinero desviado por Leos pudo recuperarse, aún queda pendiente que se devuelva un importante monto que sigue en poder de los poderosos. Y esto fue durante el encuentro deportivo inclusivo, futsal inclusivo, en el marco de las Olimpiadas Especiales Paraguay. Se refirió Domínguez al caso Leos y el dinero que desvió del fútbol y que en parte fue a parar a negocios con el Banco Atlas de la familia Sucolillo. Y en ese sentido destacó que a nivel mundial, escucharon recién, se pudo recuperar más de 150 millones de dólares que pertenecen a la organización y que esto permitió invertir, como por ejemplo en el encuentro inclusivo de la fecha. Hizo referencia a que se puede tangibilizar la inversión, se puede hacer tangible la inversión que se hizo con el dinero recuperado y refirió que aún queda por recuperar todo el dinero del fútbol. Nosotros como Conmebol le dimos una lucha y le seguimos dando y nos vamos a parar hasta hacer justicia de enfrentarnos a los poderosos que todavía tienen el dinero del fútbol. Ese dinero debe estar aquí, en el campo de fútbol, desarrollando el deporte, no en el bolsillo de los dirigentes, arremetió el presidente de la Conmebol. Y es importante remarcar que en nuestro país, parte del dinero desviado por Leos sigue en poder del Banco Atlas, de la familia Sucolillo. El ex dirigente deportivo había entregado al Banco Atlas cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana. Había entregado un poco más de 6 millones de dólares en una operación de fideicomiso. Y a partir, como les decía recién, de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco, a la familia Sucolillo y a Nicolás Leos. Nosotros hace 2 semanas habíamos hablado, en Caro Cruz estuvo el doctor Claudio Lovera, es uno de los abogados de la Conmebol. ¿Se acuerdan que también el presidente de la Conmebol hace 2 semanas estuvo reunido con el fiscal general del Estado, con Emiliano Rolón, porque la Conmebol hace un urgimiento a la Fiscalía? La Fiscalía tiene toda la documentación cronológica de cómo se ha blindado, Leo ha blindado la plata que es de la Conmebol a través de esta figura del fideicomiso con el Banco Atlas. Y eso surge a partir de una auditoría forense que ordena Alejandro Domínguez en la Conmebol, y eso después, como encontraron en esa auditoría forense hechos punibles, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público
ya en su momento, cuando estaba la doctora Liliana Alcaraz, llevó adelante una serie de diligencias, como por ejemplo allanó el Banco Atlas, la negativa en ese entonces en el gobierno de Mario Abdo Benítez, la negativa del ya ahora destituido titular de la Superintendencia de Bancos. La Fiscalía tuvo que allanar el Banco Central del Paraguay porque la Superintendencia se había negado a proveer información a la Fiscalía. Muy por el contrario, entre paréntesis, lo que recomienda Gafilat para el combate al lavado de dinero, de que las instituciones tienen que trabajar de manera coordinada. Y eso fue ya en el 2021, la denuncia que hizo la Conmebol. Y la Conmebol, porque en total 9 asociaciones que forman, en total 10 son los países que forman parte de las asociaciones de fútbol que forman parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Son 10 países. Exceptuando Paraguay, 9 asociaciones le pidieron explicaciones y respuestas al presidente de la Conmebol cómo es posible que ya la institución recuperó 150 millones de dólares gracias a la colaboración de la justicia norteamericana, la colaboración de la justicia suiza, y en Paraguay no pasa nada. Por eso es que le hacen un urgimiento a la Fiscalía. Y ahí hay dos cuestiones. Hay un hecho, como venimos repitiendo nosotros, hay un hecho objetivo y un hecho subjetivo. ¿Cuál es el hecho objetivo? El hecho objetivo es que los fiscales que tienen el caso Conmebol, Banco Atlas, pidieron un informe al Departamento de Justicia de Estados Unidos y están esperando la respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y ahí dice el doctor Claudio Lovera, yo no sé por qué la Fiscalía guarda ese reporte, porque hoy acá la Fiscalía tiene toda la documentación que confirma estas operaciones irregulares, que el Banco Atlas no aplicó la debida diligencia cuando hace la operación del fideicomiso. Y hay otras cuestiones, como por ejemplo en 4 meses Leo depositó en efectivo 5 millones de dólares en el banco y jamás el banco le preguntó, che, ¿de dónde trajiste la plata? Entonces hizo la debida diligencia ampliada, que le llaman. Y entre otras cuestiones de documentación, de que fraguaron documentación, etcétera, etcétera, que nosotros incluso habíamos publicado. ¿El hecho objetivo cuál es? Que la Fiscalía pidió informes al Departamento de Justicia de Estados Unidos y que se está esperando la respuesta del Departamento de Justicia. El hecho objetivo. El hecho subjetivo, y eso nosotros intentamos corroborar, pero hablamos con nuestras fuentes que están en el Ministerio Público, parece que los fiscales le tienen miedo a ABC Color. Claro, los fiscales le tienen miedo a las tapas de ABC Color porque ya ha demostrado ese grupo empresarial y ese medio en particular cómo actúa. Ahí tiene el caso de Liliana Alcaraz. Liliana Alcaraz, ex fiscal, hoy ministra de CEPRELAT, desde ABC no la perdonan. Las veces que pueden le tiran pálidas. Palos y palos a Liliana Alcaraz. ¿Por qué? Porque ella fue la fiscal que tuvo el caso Atlas y fue la fiscal que allanó el banco. Entonces, algunos desde Fiscalía me dicen que los fiscales como que no sé si eso es real o no, ¿verdad? Pero por eso decía, es un hecho subjetivo. Lo cierto es que hoy hablábamos también con colegas que están abocados a la cobertura del Palacio de Justicia y ahí en los pasillos de tribunales dicen que esto va a salir esta semana o la próxima. Y ahí los jueces están viendo, che, esto en manos de quién va a caer, quién va a tener esta causa, porque también saben que es un pelota tatá para ellos. ¿Por qué? Porque van a hacer tapa de diario sí o sí. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el caso Banco Atlas y lo último que dijo el presidente de la Conmebol. Nosotros tenemos otro informe. Acá, no, por supuesto no imprimimos, ¿verdad? Porque tengo acá en el teléfono y preparamos con el equipo de la Caja Negra el desglose de esta acusación del Ministerio Público. Acá tengo 713 páginas tiene el caso a ultranza Paraguay. Y al revisar la acusación de la Fiscalía del caso a ultranza Paraguay, barbaridad todos los vínculos que aparecen en los mensajes, en la documentación que tiene el Ministerio Público. Acá tengo la acusación. ¿Y qué es lo que confirma? Que la mayor red
la mayor red criminal se fortaleció durante del narcotráfico, se fortaleció en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Los narcos instalaron su red de tráfico de drogas, el clan Insfran, Sebastián Marcet, operaron a gran escala entre el 2020 y el 2021, según la acusación de la Fiscalía. Y el fiscal, o uno de los fiscales, fiscal Pac, revela cómo Marcet y Tío Rico consolidaron el esquema delictivo. Tenemos el informe, compartimos a la vuelta a la pausa. A la vuelta a la pausa. Bueno, aprovecho como todos los martes, agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias por acompañarnos todos los martes en la Caja Negra Gilardini. Bueno, tenemos el material. Como les decía, desmenuzamos esta acusación de la Fiscalía en torno al caso a ultranza Paraguay. Mega estructura del tráfico de drogas se gestó y se potenció bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez. Veamos el informe. Megaestructura de tráfico de drogas se gestó y potenció bajo el gobierno de Mario Abdo. El origen del mayor operativo de tráfico de drogas en Paraguay se remonta al inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez en el 2018. Según la Fiscalía, el uruguayo Sebastián Marcet se instaló en Paraguay ese mismo año, coincidiendo con el comienzo del mandato de Mario Abdo Benítez. Durante los años 2020 y 2021, Marcet y Miguel Ángel Insfran, alias Tío Rico, fortalecieron sus operaciones consolidando una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos. En la acusación presentada por el fiscal Denny Young Park contra Miguel Ángel Insfran por tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal, se describe el nacimiento del grupo mafioso y su fortalecimiento durante la administración anterior. Tío Rico es considerado pieza clave en la investigación que derivó en el operativo A Ultranza Paraguay, que indaga una amplia red dedicada al lavado de activos junto al uruguayo Sebastián Marcet. El documento de la acusación incluye 712 páginas en las cuales se detalla que la estructura se dedicaba al lavado de dinero proveniente de envíos de cocaína a Europa, creando un imperio que le permitió tener una flota de aviones y camiones, centros de acopio de drogas y otras propiedades. El fiscal acusador señala que durante el periodo de tiempo comprendido entre el inicio del año 2020 y transcurso del año 2021, varias organizaciones criminales se juntaron en el territorio nacional y concretaron la actividad del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, también el lavado de activos obtenidos en consecuencia, ya sea mediante la constitución y adquisición de empresas destinadas para tal fin, igualmente con la compra de bienes tanto a nombre de personas físicas como también de personas jurídicas. La alianza de los distintos grupos criminales se dio luego de sucesivas reuniones mantenidas desde el 2018, cuando Sebastián Marcet ingresó oficialmente por primera vez a Paraguay tras haber recuperado su libertad por la condena recibida en su país de origen, Uruguay, por el delito de tráfico ilícito de estupefaciente y otros. Marcet, bajo la figura de empresario de artes y espectáculos, inició su relación con los demás procesados, Alberto Couve Ayala, Miguel Ángel Insfran Galeano y su núcleo de confianza Reina Mercedes Duarte Aguilera, entre otros, desde el año 2018, fecha en la que empezó a frecuentar nuestro país. Así se creó la Unión de las Organizaciones Criminales en nuestro país, la cual estableció el esquema de introducir al territorio paraguayo las cargas de clorhidrato de cocaína proveniente de Bolivia. Para el efecto, los integrantes del grupo tenían aeronaves aptas para el traslado de personas y cargas de sustancia estupefaciente que llegaron al país a inicios del año 2020 y el transcurso del año 2021. Los implicados utilizaron establecimientos rurales y pistas de aterrizaje no autorizadas en áreas protegidas como la Reserva Natural Cabrera Timane, en
el departamento de Alto Paraguay. Desde allí, la droga era transportada a depósitos ubicados en Central y ocultada en mercaderías aparentemente lícitas que luego se exportaban a Europa y África. Para evitar sospechas, el grupo hizo uso de empresas vinculadas al comercio internacional que gestionaban los trámites de exportación. La cocaína era enviada en contenedores a través del puerto seguro fluvial de Villeta, empleando camiones de grandes dimensiones. El grupo ilícito de Sebastián Marcet y Miguel Insfran logró enviar al exterior cargas de cocaína, de las cuales fueron descubiertas cargas por un total de 17.340 kilogramos. La organización criminal obtuvo ganancias multimillonarias durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. De acuerdo con el acta de acusación contra Tío Rico, el grupo ilícito ofrecía cada paquete de cocaína por el precio de $12.000 a $14.500. En sus negocios hechos en África, por ejemplo, lograron obtener la suma total de $18.429.500. En el mercado europeo, el precio de la droga oscilaba entre $20.000 y $25.000 por cada kilogramo, lo que en este caso se estima como ganancia únicamente de acuerdo a la cantidad de droga descubierta, 17.340 kilos, la suma total de $433.500.000. En su acusación, la Fiscalía concluye que desde el inicio del año 2020, Miguel Ángel Insfran Galeano se alió con Sebastián Marcet y durante ese año y transcurso del 2021 lideró la organización criminal unida y creada por ambos y de manera coordinada. Mantuvieron el control de todo el emprendimiento para concretar el tráfico de droga, desde la introducción de la cocaína al territorio nacional proveniente de Bolivia, el traslado a establecimientos rurales destinados para su acopio, su ocultamiento dentro de mercaderías ilícitas, su distribución hasta su remisión al extranjero mediante puertos fluviales y marítimos. Para cada una de las etapas, Miguel Insfran tenía preparado todos los medios de logísticas necesarios, tales como transportes aéreos y terrestres aptos para el traslado de la droga, medios de comunicaciones, depósitos, etc. También le tenía alistados a los integrantes que formaban parte de su núcleo, quienes, de acuerdo a sus funciones, intervenían en los momentos adecuados, siempre bajo indicación de Insfran, quien previamente coordinaba con Marcet para el fin ilícito. El operativo Ultranza Paraguay finalmente expuso la magnitud del tráfico de drogas y lavado de dinero que se gestó bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez desde la llegada de Sebastián Marcet a Paraguay en el 2018. La sofisticada red criminal logró consolidarse y operar a gran escala durante los años 2020 y 2021, dejando al descubierto la capacidad de las organizaciones delictivas para infiltrarse y aprovecharse del comercio internacional y burlarse de los controles de las instituciones del país. La Caja Negra.